Como vimos en el video anterior, como Rosa Cecilia Ortiz, o mejor conocida como Paula Restrepo, una de las mujeres del extinto capo y ex líder guerrillero de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, ha revelado en varios podcasts sus vivencias dentro del Centro Penal Sanpedrano, donde estuvo recluida desde el año 2010 hasta finales del año 2019. Cuando el cartel del Partido Nacional, a través de sus líderes, los narcotraficantes Juan Orlando Hernández como presidente de la República y Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional, y otros cabecillas de esta estructura criminal como Tomás Zambrano, Toño Rivera, Oscar Nájera y la muñeca de la mafia María Antonieta Mejía, entre otros más, decidieron reformar el Código Penal del país para favorecer a varios de sus socios quienes habían operado con ellos a que pudieran salir en libertad, y así seguir enviando mercancía hacia el país del norte y seguir lavando activos del crimen organizado. Yo estaba sentenciada a 15 años, pero el presidente que se reeligió ilegalmente, Juan Orlando Hernández, como ya sabía que todo el mundo sabía que él era un narcotraficante, lavador de activos, asesino y de todo, él no era pendejo. Empezó a cambiar el Código Penal de Honduras, rebajó penas de narcotráfico y lavado de activos. Entonces, ¿qué? Salimos todos nosotros como volador sin palo. Pues esta colombiana también contó cómo es que operaba el ex administrador del Centro Penal Sanpedrano llamado Hugo Hernández, quien era el intermediario entre los corruptos directores del Centro Penal y reos con mucho poder adquisitivo. Un montón pues, de cosas ilegales que eran permitida la entrada a los celulares, porque todos teníamos celulares, para el que pudiera pagar un celular y una conexión a internet que era carísima. Pero todo esto lo permitía la entrada a las autoridades. Entonces cuando llegábamos los colombianos se nos hacían los ofrecimientos, pues de todo usted podía comprar lo que le diera la gana ya. Usted podía mandar su familia de Colombia que quedara con usted dentro de la cárcel. En la cárcel habían familias completas, perros, gatos, niños, marranos, gallinas, gallos de pelea, lo que usted quisiera. Entonces había un administrador del penal que se llamaba Hugo Hernández, administraba 2 penales, y él era el intermediario entre los presos a quienes nos iban pues, a empezar a sacar plata y las autoridades. Hoy conoceremos cómo sus mismos socios dentro del bajo mundo lo habrían entregado a sus mismos enemigos para así no dejar testigos ni cabos sueltos ante posibles extradiciones de los principales cabecillas del crimen organizado, quienes son policías, militares, fiscales, jueces, abogados, empresarios y políticos de todos los partidos. Esto sucedió la mañana del 14 de noviembre del año 2016, cuando el administrador del Centro Penal de nombre Hugo Gerardo Hernández Soto, de 41 años de edad, quien andaba haciendo diligencias que aún se desconocen con un peligroso reo de nombre Cristian Alejandro Hernández Licona, quien era primo de Hugo Hernández, pues este y otros peligrosos reos eran sacados del centro penal bajo la gestión de Hernández y aprobado por los custodios encargados de las cárceles, obviamente a cambio de buenas cantidades de dinero para que estos hicieran sus fechorías y luego regresaran como si nada al centro penal. A Hugo Hernández y a su primo también los acompañaba un guardia penitenciario de nombre José Concepción Sánchez, de 44 años de edad, quien había sido enviado por el director del centro penal para supervisar las fechorías que iban a cometer los Hernández sin saber que estaban más seguros dentro del Centro Penal Sanpedrano. A eso de la 1:03 de la tarde, el carro conducido por Hugo Hernández comenzó a ser atacado a tiros por sujetos que se bajaron de un doble cabina blanco, aprovechando que en el bulevar que conduce a la universidad había una fila porque el semáforo que está en el desvío a la colonia Jardines del Valle estaba en rojo. Los atacantes, que vestían camisas a cuadro color azul, chalecos antibalas, pasamontañas y portaban fusiles AK-47, dispararon por varios minutos contra el carro que conducía el administrador del presidio. Según testigos, el custodio al parecer disparó con su fusil Galil que portaba, y de igual manera lo hizo Cristian Hernández con una pistola. Pero las balas que dispararon los atacantes no permitieron que saliera del auto el administrador, quien quedó en el asiento, en el que recibió múltiples balazos, sobre todo en la cabeza y en el tórax, y el policía penitenciario cayó abatido del lado izquierdo del carro sobre el bulevar. El reo Cristian Hernández salió corriendo y disparando del carro, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes le dispararon en la cabeza en varias ocasiones, quedando tirado en la parte trasera de un negocio de la zona. Durante el tiroteo, los 2 atacantes se capearon de las balas alrededor de un pick-up blanco, el cual abordaron para esperar a los otros delincuentes,
Personas que con nervio grabaron imágenes de los sicarios relataron que los atacantes eran hombres con fusiles, los cuales maniobraban como si tenían experiencia o formación militar, lo que hizo sospechar a los investigadores que los atacantes pudieron ser policías o militares activos quienes pudieron ser enviados desde el mismo centro penal sanpedrano por orden de los altos mandos que dirigían los centros penales del país. Esto para silenciar para siempre a Hugo Hernández ante la gran información que este manejaba de quiénes y cómo operaban los policías, militares y políticos del país con los millonarios negocios dentro de los centros penales de Honduras. Había un señor que se llamaba Hugo Hernández, y era el director del penal de San Pedro Sula y el de Progreso, y era el intermediario oficial con los presos, o sea, era quien calculaba qué clase de marrano le estaba llegando, y si era colombiano, ellos creían que todos éramos multimillonarios, entonces era el que iba a hacer la negociación de los cuartos privados, porque aunque estábamos en una cárcel, había estatus, Rafa. Hay estatus. El más alto estatus en una cárcel era colombianos, narcotraficantes y lavadores de activos. Recordemos que por esos años estaba en su apogeo las extradiciones de hondureños a Estados Unidos y estas mafias antes mencionadas temían que el próximo extraditado pudiera ser uno de ellos, sin pasar por alto que aún estaba el Partido Nacional en el poder y era desde Casa Presidencial que se controlaba todo el tráfico de mercancía a través de otros carteles y clanes asociados a ellos. Además señalaron que cada uno de los atacantes tomó un rol durante el ataque en medio del bulevar y del tráfico y los victimarios huyeron en un Mitsubishi blanco. Minutos después y muy misteriosamente llegarían patrullas de la Policía Nacional a la escena del crimen. Con el Partido Nacional no se juega. Cerca del carro que quedó perforado por las balas en toda la cabina estaban otros vehículos de sanpedranos que presenciaron el hecho violento. Desde las 2 de la tarde los técnicos de inspecciones oculares de la DPI comenzaron a recolectar cada uno de los 200 casquillos que habían quedado en la zona, terminando pasado las 10 de la noche con el reconocimiento de los cuerpos. Al momento del levantamiento del cuerpo de Cristian Hernández, las autoridades le encontraron una granada de mano, siendo esta de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una pistola y un cargador. Cabe mencionar que el reo Cristian Hernández estaba condenado desde el año 2014 a una pena de 13 años de prisión por los delitos de robo de vehículo y secuestro y era miembro de la banda de los Aguacates, por lo que quedaba más en evidencia cómo las máximas autoridades de los centros penales se han hecho millonarios cobrando por dejar salir a peligrosos reos a cometer sus fechorías en las calles del país. El reo y primo de Hugo Hernández, Cristian Hernández, fue capturado junto a otros miembros de los Aguacates cuando intentaron secuestrar a la empresaria del transporte Ana Marilú Aguilar. La mujer de 39 años de edad venía acompañada por un empleado y se dirigían hacia San Pedro Sula para practicarse unos exámenes en una clínica privada. Cuando Ana Aguilar se conducía a la altura del sector de Chalmeca Copán, fue detenida en un retén de falsos policías. Estos le solicitaron la revisión de su vehículo y al tiempo que le informaron que se trataba de un secuestro. Los delincuentes uniformados se conducían en un vehículo Ford Explorer color azul. Según el relato de las autoridades policiales, mientras uno de los malhechores se trasladaba al vehículo de Ana Aguilar, el empleado que la acompañaba logró escapar y hacer la denuncia vía teléfono. Tras el llamado de alerta, la policía inició la búsqueda de los captores a la altura de la colonia San Jorge en Cofradía Cortés, y los secuestradores fueron interceptados por una patrulla que venía frente a ellos. Debido a su nerviosismo, los delincuentes abandonaron a Ana Aguilar, quien se conducía en un vehículo Toyota Hilux 3.0 frente a uno de los portones de Brazos de Honduras, y la mujer fue auxiliada por los trabajadores quienes le abrieron el portón permitiéndole el ingreso con todo y vehículo. La persecución continuó y la policía abrió fuego contra los delincuentes que intentaron huir bordeando el río Chamelecón. Y en la refriega los agentes hirieron a Cristian Alejandro Hernández, quien tenía 21 años de edad. Y a pocos metros había quedado el cuerpo sin vida de Edwin Donaldo Gutiérrez, de 35 años de edad, alias El Chamal, quien era el presunto jefe de la banda y residía en el Progreso departamento de Lloro. Este sujeto apodado El Chamal se había fugado del módulo de máxima seguridad en La Ceiba en el año 2001 gracias a un soborno que había pagado los directores de ese lugar, y usaba una doble identidad pues su nombre real era Nelson Erasmo Hernández, quien también era primo de Hugo Hernández.
mientras que Cristian Hernández fue llevado herido al hospital Mario Catarino Rivas. Según informes policiales, Cristian Hernández ya tenía 2 órdenes de captura por robo agravado en perjuicio de 2 empresas en el departamento de Lloro, y al parecer desde ese entonces Cristian Hernández se encontraba supuestamente guardando prisión.